algunas más, capaz que fueron 60 en total. Iban apareciendo referencias, cartas, documentos, referencias a participaciones de ella en tal o cual lugar que quizá hayan sido reflejadas en medios de prensa, que yo después tenía que buscar, o en expedientes judiciales, el expediente de aquellos años, digamos, de cuando ella fue presa política, es interesantísimo por toda una serie de razones, entre ellas quien lo instruye es quien 20 años después va a hacer inteligencia en el conflicto social de Cruz del Eje del año 97, que era un ex represor, jefe de inteligencia de la policía de la provincia durante un gobierno democrático, ya varios gobiernos democráticos después de recuperar la democracia, que es Carlos Giannicelli. Ese es el que instruía la causa de él, ¿no? Y ese es el que en el 97 detectó infiltrados en la protesta de Cruz del Eje, y gracias a esa tarea de detectar infiltrados, el gobernador Ramón Mestre lo defendía de las denuncias de haber sido represor en la época de la dictadura. Decía, no, es muy buen policía, tan buen policía él que gracias a él detectamos la presencia de infiltrados en la protesta de Cruz del Eje. No en esta, donde participó Viviana, donde se sacó esta foto, sino en la inmediatamente anterior. Pero nada indica que no haya hecho el mismo trabajo en este momento y que no haya sido él el que supo quién era esta chica, que él torturó e interrogó y después instruyó la causa en el año 75. ¿Sí? Disculpa, vos dijiste que era presa política, sí, digamos, entre comillas, legal, claro. O sea, estaba con ficha. Con causa. ¿Y qué estaba en San Martín? Siendo menor de edad, estuvo en San Martín en el momento de los fusilamientos, hasta el 30 de septiembre, que la trasladan con un contingente de... y siempre estuvo blanqueada. Siempre. Durante la dictadura. Incluso siendo o sea, nunca fue desaparecida. No, no estuvo desaparecida. Su hermana es desaparecida. O sea, ella cae presa el 8 de octubre, el 6 de octubre. Claro, porque estaban... La razón por la que cae presa es muy loca. Ella con dos compañeros de la Juventud Guevarista, en determinado momento se constituyen como una célula de apoyo al ejército revolucionario. Querían pasar a la acción, querían pasar a la lucha armada. Y ya Córdoba era una dictadura de hacía rato, estábamos en el 75 con el Comando Libertadores de América, monitoreado por el propio Menéndez, matando a mansalva tanto como después del 24 de marzo. Roban una renoleta un día y con esa renoleta lo asaltan, le quitan la renoleta al dueño y le dicen, te la vamos a devolver, y lo dejan ahí. No te hagas problema que te la vamos a devolver, la vamos a usar para una acción. Y con esa renoleta se van a una pinturería en la avenida Colón, cerca de la plaza Colón, y no roban la plata, sino asaltan la pinturería, pero no se roban la plata, se roban 4 tarros de pintura para pintar al día siguiente en homenaje al Che Guevara en el 7º, creo, aniversario de su muerte. Y los agarran ahí porque el tipo de la renoleta los había denunciado y ya lo que estaban buscando. Entonces, al principio, es más, creen que son ladrones comunes. Y según cuenta uno de esos otros dos que cayó preso con ella, dice, la negra fue y les dijo, no, nosotros no somos ningunos comunes. Nosotros estamos haciendo esto por política. Y ahí, bueno, ahí empezó otra historia, fueron al dedo. Pero ella le blanquea. Y los jueces parece que no toman nota de su condición de menor de edad. Hay una primera condena y después una apelación del fiscal porque los jueces se quedaron cortos, del abogado porque tenía que apelar también, era el abogado del Estado obviamente. Y bueno, pero finalmente le dan una condena de 5 años y medio que le termina de cumplir en Devoto. Y en Devoto hay otra cosa interesante, porque ella era como la hermanita menor de las otras presas, a pesar de que no era mucha diferencia de edad, pero sí, tenían 10 años más que ella, 5 años más que ella era como una sobrina, como una hermana menor. Entonces ella de alguna manera se forma en la cárcel, ¿no? Y ha estado en el pabellón 14, donde se llevaron otras 6 mujeres para fusilarlas junto con 20 y pico de varones en ese proceso que se da de los fusilamientos por ley de fuga, que la causa que se juzga en el año 2010, que ahí es donde tiene la primera condena que nombraba, ¿no? Giannicelli, porque él participó de esos fusilamientos también. Y bueno, y después en el año entre 2012 y 2016 se juzga la causa de la Perla, de la cual su hermana y su cuñado son víctimas reconocidas ahí
y su madre creo que fue querellante ahí. Esa madre todavía vive, ¿no? Sus dos hijas, bueno, perdidas en esas circunstancias. La mayor allá porque además la mayor sobrevive, la mayor la secuestran el 15 de mayo, es muy loco, la secuestran el mismo día que están... Ah, no, porque eso es en la misma fecha, pero en otro año, del cierre del ferrocarril de Cruz del Eje en el 78. Ella le secuestran el 15 de mayo del 76. Pero se mantiene viva en La Perla hasta febrero del 77. Podría haber sido una sobreviviente, pero finalmente también la matan. Y en cambio a su esposo lo mataron ahí nomás y lo hicieron aparecer en un supuesto enfrentamiento en Nascochín. Ahí aparecieron 10 cadáveres de gente que la había matado en La Perla, ¿no? Entre ellos el de José Guillermo Gómez. Y Viviana, su madre no recuerda cómo se enteró Viviana estando en la cárcel de la desaparición de su hermana. Si le contó ella misma, si lo supo por otras presas políticas, si alguien del servicio penitenciario, no lo recuerdo. Y eso yo en el tiempo se lo he preguntado varias veces y se lo sigo preguntando hasta el día de hoy ya con el libro en marcha, y no se acuerda. No se acuerda de haber hablado de eso adentro de la cárcel. Después sí, porque ella quería que su hermana que su hija se fuera a Suecia y a Francia, Y cuando Viviana cumple la condena en abril del 81, no opta por el exilio, sino que se vuelve a Villa Libertadora a ayudarle a buscar a su hermana. Entonces ahí ella se conecta con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y a partir de ahí empieza a militar en el PC. Pero en el 81, más o menos por lo que vos contaste, la hermana ya estaba muerta. Claro, en el 81 ya estaba muerta. Pero ellos todavía no sabían nada. Por supuesto. Lo saben en el 84 cuando Liliana Callizo, que es una de las sobrevivientes, le manda una carta desde Madrid contándole las circunstancias del traslado que traslado entre comillas cuando se la llevan para matarla, ¿no? Que ella fue una de las últimas que la ve con vida y demás. Ahí recién como que ellos terminan de... Mientras tanto presentaron habeas corpus, bueno, toda esta historia de rigor que la justicia federal rechazaba y toda esta historia. Viviana, estando en Devoto, es objeto de un experimento que fue todo un grupo, que se hizo con todo un grupo de presas políticas de ahí, que hizo la dictadura ya en el año 80, por ahí, que se llamaba Proyecto de Recuperación de Pensionistas, que era un eufemismo, la recuperación era quebrar la resistencia de las presas para lograr su arrepentimiento y la colaboración con el régimen. Y yo tenía el testimonio de que, bueno, la mayoría, y sobre todo los que habían ido desde Córdoba, habían sido declaradas irrecuperables. Eso lo contaban algunos testimonios. Y antes de que sacáramos la tercera edición, una fuente anónima dejó una caja en el espacio para la memoria de la Ribera, en Córdoba. Una caja con fotocopias de expedientes carcelarios de la dictadura de unas 50 expresas y presos políticos. Y entre ellos estaba el de Viviana. Y ahí, bueno, ahí está el documento, ¿no?, que corrobora las sanciones que ella tuvo durante el periodo en que estuvo presa. Tuvo 22 días de arresto por distintos motivos. Por negarse a la requisa, esto porque la requisa era vejatoria, se la hacían desnudar y demás, pues, estaban de huelga, por negarse a recibir la comida, por cantar a viva voz, ¿sí? Que había estado 22 días en los calabozos, en total, ¿no?, entre los 5 años que tuvo. Y ahí estaba también el informe a los fines del decreto tal, que era esto del proyecto de recuperación de pensionistas. Entonces hay toda una caracterización de ella, que dice, a pesar de que lo disimula, dice, todo indica que sigue conectada con las organizaciones terroristas a las que pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, bueno, personalidad altamente ideologizada, medianamente agresiva, bueno, toda una cosa así, con un sustrato hasta psiquiátrico, ¿no?, porque era todo un comité de profesionales, ¿no?, entre ellos el cura, entre ellos el capellán ahí, que San Fachón le decían la presa, que se llama Hugo Bellavigna. Y finalmente decía, posibilidades de recuperación, 2 puntos, no se observan. O sea, realmente era una irrecuperable. Y de alguna manera ella le da la razón a eso.
porque ella inmediatamente sale, en términos de la visión represiva, esta visión que siempre vuelve, ¿no? Que sigue estando lamentablemente presente en nuestro país y en gran parte del continente, desde la visión de un Bullrich, de un Bolsonaro, de quien se le ocurre, ella no es Carmen Roja. Ella salió más convencida de adentro, más allá de que salió herida, ¿no? Con la hermana desaparecida, con propias afecciones que tuvo, de que se le hinchaban los pies, de que no soportaba el frío, cosas así. En Moscú se la bancó porque estaba ahí teniendo su vida estudiantil que nunca tuvo, pero pasaba mal el frío, la pasaba mal con el frío. Y por eso terminó en San Marcos y no en el Bolsón, donde se había ido a vivir el que había sido su novio, uno de los que cayó preso con ella. Y ella estuvo ahí visitándolo, ya no eran pareja, ella ya tenía otras parejas, y tenía ganas de irse al Bolsón. Y en lugar de irse al Bolsón se fue al lugar más parecido que encontró el Bolsón acá, que es San Marcos. Y ahí fue a parar, en San Marcos, bueno, alguien que ha estado 5 años y medio de su vida en plena juventud en Cana, imagínense cómo disfruta un San Marcos Sierra. Y además no solamente el paisaje, sino la sociedad de San Marcos Sierra, con todas esas identidades tan diversas como eran las identidades que ella misma tenía en su interior, toda esa historia. Y además se va ahí con una pareja, bueno, al poco tiempo hay una crisis y ella se enamora de otra chica que es Laura Lucero, y que era de acá de Santa María de Puno. Ella era jugadora de básquet, profesora de educación física y jugaba en el Olayón de Cruz del Eje, y se conocieron en uno de los encuentros de cooperación de la COPI de Carlos Paz, que es otro de los ámbitos en que ella participa. Y estaba prácticamente de luna de miel, o sea, súper enamorada, se iban a casar en la clandestinidad, porque no había matrimonio igualitario en el año 2000, con tantas cosas que hizo en la clandestinidad de su vida, bueno, como no se iba a casar. Se iban a casar en agosto y murieron en junio. Ahora, estando ahí, en el mejor momento de su vida, tranquila, porque ya se había vuelto de la ciudad, se había ido del PC sin pegar portazo, frustrada por un montón de cosas, pero con la fraternidad, con mucha gente, entre ellas Claudia Corol, y bueno, y orgullosa también de haber participado de todo un proceso muy interesante en el PCE, que es el proceso de la autocrítica de los años 80. Siendo comunista, aunque ya no siendo orgánica del partido, se va. Y participando de lo que fue la última de sus obsesiones políticas, que es la educación popular, ¿no? Y desde esta idea de poder popular que ya advertían ellas en Venezuela, en Bolivia sobre todo, en el movimiento Sin Tierra de Brasil, en primeros movimientos sociales que apoyaron a Evo Morales en Bolivia. Estaba en un momento de plenitud en su vida, aparte todavía era joven, tenía 41. Ahora, claro, era de esa gente que no podía desconocer el dolor ajeno cuando lo tenía ahí cerca, ¿no? Y bueno, y eso es lo que empezó a reaparecer en Cruz del Eje en 2000, cuando no cumplida la promesa de la Sota de generar 300 puestos de trabajo en el Estado, los planes nacionales que se empezaban a vencer en la época de la Rúa, y no había respuesta y esto, y un contexto muy parecido a la actual, volvieron a armar una carpa en la ruta, y un día ella iba entrando a Cruz del Eje a llevar una amiga, ella le llevaba, y la amiga le daba la plata que le hubiera dado el remisero, porque ya estaba desocupada ella. Dice, che, Andrea, ¿qué es eso? Que hay una carpa de plástico negro. Dice, son los desocupados que se están organizando, acá ya hubo conflicto, hubo una pueblada, mira qué interesante. Y Andrea Marquiano, que es profesor de cerámica en la Escuela de Bellas Artes de Cruz del Eje, dice, negra, no vayas a tomar mate ahí, porque ella le dice, qué interesante, me voy a dar una vuelta, algo así. Dice, no, negra, no vayas, vos de esto ya tuviste mucho en tu vida, le dice. Dice, no, bueno, ¿a qué ya fuiste? Sí, dice, fui a tomar un mate, al día siguiente, ¿no? Y bueno, fue mucho más que a tomar un mate, terminó metiéndose y ahí terminó la historia. O sea, ahí empezó la parte de su historia donde todo eso que ella venía acumulando a lo largo de su vida, y las herramientas que llevaba en su mochila, las puso ahí
a disposición de ese sujeto colectivo que encontró en ese momento, que era el pueblo que quizás no encontraba dentro del PC, que sí lo encontró ahí, similar a su origen de clase allá en San José de las Salinas y toda esa historia, bueno, y ella terminó dando su vida en ese conflicto y justificando este título, ¿no? Ahí, en ese momento, es que ella reúne todas las características de todo lo que el poder odia. Y esos estigmas, ¿no? Aquel de irrecuperable, ahí se actualizan con eso de la infiltrada, y además el otro, con el que querían deslegitimarla ante esos hombres y mujeres que son gente corajuda, que iba a enfrentarse con la policía, que tenía claro quién era su opresor, porque son gente sencilla del pueblo que también cree en Cristo y en la Virgencita del Valle. La vamos a ver en la ruta, la Virgencita del Valle. Y entonces, ser homosexual es pecado. Y entonces la policía y sus amigos le pusieron el mote de tortillera, versión popular de lesbiana, para minar esa legitimidad que ella ya tenía, que era mucho más que una legitimidad, era una hermandad. O sea, uno escucha 10 años después, 5 o 6 años después, hoy, 18 años después, escuchar hablar de esas mujeres, y esos 5, 6, 10 días que compartieron con Viviana son inolvidables.